Buenas noches, antes que nada a todos. Gracias, Ever, gracias, presidente, gracias, Memo. La verdad me da mucho gusto estar aquí y ver tantas caras conocidas. Me ha tocado venir aquí al Estado de México desde hace muchos años. A mí me tocó capacitar aquí para la campaña desde Rubén Mendoza, imagínense. Pero también es un lujazo estar aquí en el panel con gente como Juan José, con gente como Luis Felipe, como Elenita. Bueno, yo entiendo al PAN, como decía mi papá, entiendo al PAN como una expresión cultural que es anterior al PAN, pero que se refleja en política y dentro de la política. El PAN es un partido que, a pesar de todos sus años, fue fundado como una parte de México. ¿Por qué fue fundado como una parte de México? Porque en ese momento había una parte que se creía el todo, que se creía partido, que se creía gobierno, que se creía dueño de México. Y entonces llegó este grupo de mexicanos, que además venían de muchos afluentes, a decir: espérate, tú eres una parte y yo soy otra parte, y me tienes que empezar a reconocer como parte. Hay que recordar que el PAN fue fundado en el 39, no soy muy de dar nombres y fechas, pero creo que es una fecha muy importante. Esa fecha se funda el PAN y es la época de las grandes dictaduras. Es la época de Hitler, es la época de Stalin, es la época de Somoza, es la época en la que todo el mundo lo que estaba de moda eran los totalitarismos, y el PAN nace democrático. Entonces, el PAN nace como una contracorriente natural de su tiempo. ¿Cómo nace el PAN? Efectivamente hay una comisión fundadora que se va a todo el país a conseguir a los que van a hacer esta organización. Y los días 14, 15 y 16 de septiembre, como decía mi papá, fue un parto que duró 3 días, se da el inicio del Partido Acción Nacional aquí en el Frontón México, ahí por el Monumento a la Revolución. Creo que también es importante entender que el PAN viene de muchísimos afluentes, desde aquellos que quedaban del Partido Católico Mexicano, que estuvo en el siglo ya antepasado, que además fue un partido que tuvo su fortaleza, que tuvo su crecimiento y que también tuvo su decadencia y su final. Venían los perseguidos de la Revolución Cristera, venían todos aquellos agraviados por el sistema revolucionario, y también venían una serie de mexicanos católicos que se hicieron parte de esta fundación fundamental. Muchas veces dicen es que el PAN es un partido católico, porque tiene más católicos que cualquier otra cosa. Pues eso es falso. O sea, en el 39 no solamente en el PAN había más católicos, había más, o sea, todos los que le iban a la América eran católicos, porque todo México era así. Hoy en día vivimos en un país más plural que no es tan grande el catolicismo, pero el PAN no nace como un partido católico. Yo tengo una maestría en doctrina social de la Iglesia y efectivamente compartimos un chorro de valores con esta corriente de la Iglesia. Hay que reconocer que la doctrina social de la Iglesia es una doctrina filosófica dentro de la Iglesia, no es la Iglesia en sí. Es la doctrina que nace a finales de los 1800 con la encíclica Rerum Novarum, o de las cosas nuevas en español, y pues tiene ya 13, 14 encíclicas, no sé si ya salió una nueva con el nuevo Papa, que se dedican más que nada a la visión social de la organización. El PAN nace bajo este contexto. Y bueno, como esto es pasado, presente y futuro, creo que es importante irnos un poco rápido, porque si no nos vamos a quedar en el 39. Al PAN le lleva 50 años, 50, llegar a su primer espacio de poder grande. El PAN se funda en el 39, fue hasta 1989 que don Ernesto Rufo llegó a una gobernatura. Es cierto que tuvimos diputados, es cierto que tuvimos municipios, es cierto que avanzábamos y retrocedíamos y avanzábamos y retrocedíamos, pero un espacio de poder real, una gobernatura, nos llevó 50 años. Entonces hubo una confusión tremenda dentro del PAN de qué somos. ¿Por qué? Mi papá lo explicaba con una anécdota muy bonita. Decía, es como si llega tu padre y te dice: hijo, tú naciste para ser leñador igual que tu padre, y te da tu hacha. Y tú sales a la calle y te das cuenta que vives en un desierto. Y pues ahí vas con tu hacha buscando árboles, y pues después de 50 años de no encontrar un solo árbol, empiezas a dudar que tu vocación en la vida sea ser leñador. Pues eso le pasó al PAN. El PAN nace como un partido político, con la visión, con la búsqueda de llegar al poder, pero pues no alcanzábamos el poder. Entonces empezamos a inventar motes muy bonitos, como es que no somos partido político, somos escuela de ciudadanía.
Y eso, al final del día, era una forma de justificar esta existencia. Ahorita, pues, don Luis Felipe, doña Elenita, don Juan José les ampliarán el tema, pero los 3 siguientes presidentes del PAN, a don Manuel Gómez Morín, todos venían de la CJM. El último presidente del PAN que vino de presidir la CJM fue Manuel Espino. Mi papá también presidió la CJM. Y todos venían de una formación católica que tiene una visión más allá de lo próximo. Creo que también es importante decir que esta visión de que el PRI era el todo y el PAN era la oposición fue mucho más trascendente de lo que parece en la cultura nacional. Porque el mexicano empezó a entender una serie de silogismos bastante divertidos. Así como el PRI es igual a gobierno y es igual a los malos. El PAN es igual a oposición y es igual a los buenos. Entonces, cuando empezamos a ganar espacios de poder, empezamos a tener muchas confusiones internas. Oye, pues ahora soy de los malos o de los buenos, porque ya gobernamos. Y este problema fue tan real que una vez en el Consejo Nacional, recién llegado Ernesto Rufo a la gobernatura, se paró un panista mayor con ese discurso y dijo: es que yo ya no sé qué somos, si somos los buenos o si somos los malos, si somos el gobierno o somos la oposición. Y don Ernesto Rufo, con ese sentido común que siempre le ha caracterizado, se subió a la tribuna y dijo: mira, yo no sé qué seamos, pero desde este año le decimos al PRI oposición en Baja California. Y ahí es como empezó a cambiar la historia. La época de la presidencia de mi papá del PAN fue una época de entender que teníamos que gobernar, que podíamos gobernar y que estábamos hechos para gobernar. Si antes no se dio esta época es porque antes no existió, no existían estos espacios de poder. Por ejemplo, a mi papá, a Diego y a toda esa generación los criticaban, porque decían: es que negocian con el presidente, es más, les decían las ardillas, si no mal recuerdo, porque decían que se las vivían en los pinos. Pero para que se den una idea de lo importante que es tener un diálogo con el poder, cuando mi papá decidió no buscar la reelección de la presidencia, a su equipo cercano les dijo la razón. Y fue que cuando fue el fraude en Mérida, Yucatán, campaña a la que por cierto creo que fue Víctor Hugo Sandón a apoyar de Luis Correa a la alcaldía, cuando se dio ese fraude se rompió el diálogo con el presidente de la República. Y mi papá le dijo a su equipo: no podemos tener un presidente del PAN que no tenga diálogo con el presidente de la República, porque no seríamos oposición, seríamos una isla. Tenemos que entender que ser política y ser oposición es un juego que se necesitan los dos. No es estar aislado de un lado solo, diciendo tus cosas. Y toda la filosofía de mi papá del PAN ronda por ahí. Por ejemplo, él decía: un partido vale por los sís que dice, no por los nos. Y siempre que diga un no tiene que estar anclado en un sí. Cuando ustedes ven la historia del Congreso, del Parlamento, van a ver que hay partidos que solo se han dedicado a decir no categóricamente siempre, sin hacer una propuesta. Y eso no es hacer política, eso no es ser parte de la victoria. El futuro del PAN viene de una manera muy diferente a como lo conocemos. Muchos de los personajes que estamos más allegados a la doctrina nos han preguntado muchas veces qué opinamos de las alianzas. ¿Qué va a pasar con este experimento de la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano? ¿Es algo bueno? ¿Es algo que nos va a desdibujar? El lema de mi papá para ganar la presidencia del PAN fue: apostemos por nosotros mismos. Veníamos de una alianza tremendamente fallida en Durango, con el Negro Elizondo, si no me falla la memoria. Y definitivamente él estaba en contra de las alianzas. Yo por doctrina les puedo decir que estoy en contra, pero también sé matemáticas, y sé cómo funcionan hoy las elecciones. Por ejemplo, en Colima sacamos el 40% de los votos, el 40%, y perdimos. Contra un PRI que sacó el 32% de los votos y no pasó de ahí. Pero si ya le sumas a los otros partidos, sacaron el 42%. Hoy en día vivimos en un mundo muy complicado. Yo crecí en los 80s y 90s, en donde solo había un Michael Jackson, en donde solo había un Volver al Futuro, y todos teníamos referencias universales. Hoy todos los medios están pulverizados. Ya no hay un artista que conozcan todos, ya no hay una película que todos hayan visto, ya no hay una sola cosa para todos, ya está pulverizado cada medio, y lo mismo le ha pasado a la política. Hoy para llegar al gobierno yo creo que se tienen que construir mayorías, y desde luego que son necesarias, y los que estamos más allegados a la doctrina a veces nos cuesta trabajo,
pero también debe de haber una visión de futuro mucho más realista. Por ejemplo, el otro día me preguntaban en Aguascalientes, ¿y qué van a hacer aliándose con el PRD con el tema del aborto? Pues nada, compadre, ¿quién te dijo que eso se legisla a nivel federal? A nivel federal, de hecho, está prohibido, pero las constituciones locales lo han permitido. No vivimos en Suiza, no vivimos en Noruega, tenemos problemas muy básicos que atender. Tenemos la pobreza, tenemos la corrupción, podemos compartir una agenda con muchos mexicanos que no tiene que ser 100% doctrinal o ideológica. Aquí, cuando estaba hablando nuestro secretario, estaba citando al Papa. El Papa habló sobre la ideología en su discurso de Colombia hace apenas un par de días y decía que las visiones ideológicas políticas siempre acababan en autoritarismo, que teníamos que aprender a ser más plurales. Y yo la verdad entiendo esta visión de doctrina, y también han de saber que mi papá habló de las alianzas no tan fuerte como esas veces. Él dijo, claro que son válidas las alianzas, pero son válidas sin perder identidad. Y para eso tienes que conocer qué eres. Y si no sabes qué eres, no te puedes aliar con nadie. La gente cree que las fronteras dividen a los países, pero no es cierto, es lo que las une. En la mente humana solo hay dos cosas, dogmas y prejuicios. Los dogmas son verdades y los prejuicios son cosas que creemos que son verdades o cosas que pensamos. Si las fronteras no existieran y no supieras dónde acaba México y dónde empieza Estados Unidos, ¿cómo podrías tener una identidad nacional? ¿Cómo podrías decir qué eres si no sabes ni dónde empiezas? Cuando nuestra ideología, que es nuestra doctrina volcada en su parte práctica, la podemos entender como nuestra casa, desde luego que podemos dialogar con el otro. Y el otro también sabe quién somos y sabe que va a haber temas que no nos va a poner en la mesa porque sería absurdo. Así como nosotros no les vamos a poner ciertos temas en la mesa. Insisto, México es un país de prioridades muy básicas todavía y tenemos que ir por una agenda compartida. Además, esto que estamos viviendo ahorita, este presente y este futuro, no crean que es exclusivo de México. Pueden ver qué pasa en Alemania, pueden ver cómo se dan las alianzas electorales, pueden ver qué pasa en Chile, pueden ver qué pasa en los países más evolucionados. Y esta es una realidad que yo creo que ya no tiene vuelta de hoja. Yo honestamente, en más de una reunión con el presidente del PAN y con los dos anteriores presidentes, me puse muy en contra de las alianzas, porque además teníamos el caso de Sinaloa, teníamos el caso de Oaxaca, que la verdad fueron alianzas fallidas. ¿Por qué fueron alianzas fallidas? Porque sí ganamos, pero pues eso fue todo lo que hicimos, ganamos, no pasó de ahí. Pero creo que hay que ser maduros, hay que entender la realidad y sobre todo hay que entenderla a partir de la experiencia. Nosotros tenemos 78 años de vida, sabemos quiénes somos, sabemos qué es lo que buscamos en un gobierno y tenemos ejemplos maravillosos de gobiernos. Claro que tenemos nuestros defectos y nuestros casos no muy enorgullecedores, pero por ejemplo Guanajuato ya es un estado que crece al 7%. ¿A cuánto crece México? ¿Alguien sabe más o menos? 2,5 en un buen día. En un mal promedio estamos por el 1.9, 2.2, una cosa así. Tenemos ejemplos de gobiernos bien hechos, tenemos ejemplos de resultados. Y además, esto de que no hay doctrina en el PAN, de que ya no hay valores, yo honestamente no lo creo. Yo tengo la suerte y la fortuna de acompañar a Luis Felipe en el Senado, en la Fundación Humanismo Político, de acompañar al coordinador de los diputados en la Cámara de Diputados, y les puedo asegurar que cada iniciativa, que cada propuesta que hace el PAN tiene filtros, y tiene filtros que van con la doctrina, que van con la ideología. A mí sí me toca entrar a las reuniones de los diputados y senadores, y a mí me ha tocado ver a los senadores decir, a mí no me importa cómo lo resolvamos, pero vamos a ir por los más pobres que salieron defraudados con la Caja Popular. Esos es a los que hay que salvar, esos son los que van primero. Y la verdad, el PAN es una cosa para sentirse orgulloso cada vez que lo conoces, incluso en sus personajes más cuestionables. Una vez, no hace mucho tiempo, estaba tomada la Cámara, teníamos el problema de la reforma educativa. Anaya presidía, Luis Alberto Villarreal era el coordinador del PAN,
Y no pudimos entrar a la Cámara nadie, porque fue la primera vez que en realidad la tomaron a 3 perímetros. Eso nunca había pasado. Y nadie entró y acabamos en el Camino Real del aeropuerto, ahí estaban todo el grupo parlamentario del PAN. Y de repente me llama el coordinador y me dice, acompáñame. Y yo, pues, ¿a dónde vamos, jefe? Dice, vamos a negociar con el de la CENTE. Y yo, ok. Y agarré mi computadora, pues supuse que me llevaba para tomar los acuerdos. Eso es la clase de cosas que yo hago. Y estábamos en la reunión en el Holiday Inn Plaza Dalí sobre viaducto. Y le dice el líder de la CENTE, señor coordinador, para que nosotros les devolvamos la Cámara de Diputados, tienen que quitarlo de la evaluación educativa, tienen que quitar la modificación al tercero constitucional y se las regresamos. Luis Alberto me volteó a ver, como que sonrió, y le dijo, mira, el PAN no va a negociar el futuro de los niños de este país con un criminal, ¿eh? Por mí quédate con la Cámara. Se paró y se fue. Ese señor hoy es recordado de una manera muy ingrata y me encantaría que alguien supiera este tipo de cosas. Y ese es el PAN que vivimos a diario y ese es el PAN del que nos debemos de sentir orgullosos. El PAN que se defiende, el PAN que se vive. Para terminar, me gustaría mucho contarles, una vez fue Santiago Krill a la oficina de mi papá y yo estaba ahí. Santiago estaba en la campaña del 2000 por el DF y le dijo, oye Carlos, ¿qué es esa cosa que le dicen mística a ustedes? Porque los he oído mencionarlo mucho. En el curso de introducción al PAN dice que mística viene del griego mistiqué, que quiere decir arcano o cerrado. Pero la verdad no acabo de entender el concepto. Mi papá le dijo, es muy simple. Le dijo, en la Edad Media, cuando se construyeron las grandes catedrales de Europa, hubo una catedral que construyeron más grande, más bonita y más rápido que las demás, que fue la Catedral de Lausana. Entonces los arquitectos se preguntaron, pues qué fregados hicimos ahí para que fuera diferente. Entonces fueron a la Catedral de Chartres, a las afueras de París, y le preguntaron a los obreros, oye, ¿tú qué haces? Y el obrero le dijo, pues mira, yo pongo una piedra, pongo otra, pongo una mezcla y así voy haciendo una pared. Fueron a la Catedral de Chartres, y le dijeron a la Catedral de Lausana, y le dijeron, ¿tú qué haces? Al obrero. Le dijo, yo estoy construyendo la catedral más grande y bonita del mundo. Eso es la mística, es entender que cuando salimos a dar un volante, que cuando venimos a dar una conferencia, que cuando vamos a tocar una puerta para que nos den un voto, no estamos dando un volante o tocando una puerta, por Dios, estamos construyendo un mejor país. Y ese es el PAN del que debemos sentirnos orgullosos. Y ese es el PAN que viene, y desde luego que vamos a ganar la presidencia de la República el próximo año, a como dé.